El gobierno del estado de Michoacán presenta Historias de mi tierra. ¿Cómo saber hacia dónde te llevará la línea de la vida cuando las sombras desdibujan los trazos del camino que intentaste diseñar? Puede ser que el destino te juegue una mala pasada o tal vez inicies tu propia condena al situarte en el lugar y el momento equivocados. Hoy Jaime Ponce da testimonio de una historia que probablemente se repite para aquellos latinos que caen en las prisiones de Estados Unidos. A él simplemente lo sorprendió dormido en un suburbio de Los Ángeles cuando tenía 19 años. Había trabajado mis 2 trabajos por 3 días seguidos. No había dormido, pero pues uno es joven y quería ir a una fiesta que me habían invitado. Así que como a las 5 de la tarde, después de estar como en un mercado, que aquí le decimos un mercado cerrado, allá sería como un swami, fui y de ahí de ese swami me fui a la casa de un muchacho donde tomamos y me quedé dormido del cansancio y de que pues estaba tomando, que no es la misma tolerancia para mucha gente que para mí, porque ya venía cansado. Cuando me quedé dormido y la próxima vez que desperté era porque un oficial de la policía me despertaba y me jalaba de la camisa diciendo que pues tenía que salir de la casa para que hubiera una investigación. Originarios de Morelia, Michoacán, y con una familia dividida por la inmigración, primero de su padre y de su hermano mayor, y posteriormente de su madre, Jaime, siendo apenas un niño de 7 años, quedó al cuidado de una de sus hermanas. Según relata, se convirtió en un joven disperso que sin dirección no entendía cómo resolver sus deberes escolares y familiares. Yo estaba yendo a la escuela, pero no tenía contacto con mi familia, así que pensó ella que era una buena idea irme con ellos y pues empezar mejor una nueva vida allá. Si podía ir a la escuela, aprender inglés, aún estaba joven, muy chico, 17 años, y por esa razón me fui para mejorar mi vida. Y es la unión familiar que yo te podría decir que fue la mayor de las razones. 10 años después, cruzaría de forma indocumentada la frontera por Tijuana. Crucé la frontera caminando en el cerro y tardé creo que 2 días en llegar, porque caminábamos y descansábamos, o en el día no caminaba, solamente en la noche. Llegué a San Diego y de San Diego me llevaron a Los Ángeles, donde mi papá y mi mamá me recogieron. Jaime llegó a un suburbio de Los Ángeles donde viviría con su familia. Estudiaba y trabajaba. Tenía casi año y medio de residencia cuando lo invitaron a una fiesta a la que asistió y donde después se enteraría hubo un tiroteo, razón por la cual fue detenido y presentado como sospechoso. Ese día que nos sacaron, la víctima dijo que un muchacho de los que estaban ahí le disparó. En ese momento la policía lo arresta y se lo lleva a la estación de policía. Como es lógico, si nosotros estamos ahí con él, pues nos lleva a nosotros también, pero como unos 15, 20 minutos después, ya que nos habían tomado fotos y tomado el nombre, lo que hace la policía para investigar y tenerlo en un expediente de que tú estabas en ese lugar cuando algo pasó. Después me llevaron a la estación de policía, en donde nos hicieron, pues me metieron en un cuarto que ahorita pues sé que era como donde te meten para ver si un testigo te conoce y te identifica como el responsable de un crimen. Me hicieron eso, me hicieron pruebas con parafina, sería el término correcto en español, para ver si había disparado un arma. No solamente a mí, le hicieron a todas las personas que estaban ahí. Como no encontraron nada, pues ese día nos dejaron salir.
La víctima ya había dicho que le había disparado, que era otro joven, que se quedó ahí y fue arrestado y hizo tiempo en la prisión o en la cárcel por ese crimen. Los casos de detención y encarcelamiento de latinos en Estados Unidos son un hecho impactante, pues además de ser la nación con el mayor número de personas encarceladas en el mundo, con una cifra que alcanza 2.2 millones, según datos de la organización The Sentencing Project, de unas 60,000 condenas dictadas entre octubre de 2010 y julio de 2011, más de la mitad correspondieron a reos latinos, como refieren estudios de la Comisión de Sentencias estadounidense, USC, por sus siglas en inglés. Las cárceles en Estados Unidos, la mayoría son cárceles privadas, son negocios de corporaciones. Entonces ellos construyen las cárceles y pues ellos tienen sus lobistas en Washington que pues ponen presión para que estén legislando y la ocupación de 30,000 camas por noche pues esté ocupada porque es el negocio. Entonces por alguna cosa u otra siempre están llenas. Entonces, por ejemplo, ahora sí tenemos menos migrantes deportados, tenemos más migrantes encarcelados en Estados Unidos. O sea, quiere decir que las cárceles están a su capacidad máxima. Esto representa un gran negocio, porque hay quienes, incluso organizaciones lo ven como una especie de empresa, digámoslo, porque hay que recordar que mueve aproximadamente 2.900 millones de dólares anualmente, y esto a toda luz representa un gran negocio para ciertos sectores. Y el caso de que también hay una elevada tasa de personas que se encuentran en la cárcel se debe al endurecimiento de las penas, porque hay que recordar que Estados Unidos emprendió hace unos años una guerra contra las drogas. Siempre en Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, ha habido un sentimiento antimigrante, digamos con ciertos tintes incluso xenofóbicos. Siempre ha existido, pero ahora se ha aumentado. Se han aumentado los crímenes de odio, se han aumentado la violación de casos documentados de migrantes que pues, son arrestados sin una justificación válida. Más allá del hecho que cuestiona el funcionamiento del sistema penitenciario en Estados Unidos, llama la atención la forma en que fue llevado el proceso de Jaime, quien al ser detenido por las autoridades se convirtió en víctima constante de violaciones al debido proceso. Y mi papá, sin saber los derechos que uno tiene, pues llegó la policía, tocó la puerta, mi papá los deja entrar y me llevan. Esta vez me estaban acusando por dos intentos de asesinato, una conspiración de cometer un crimen, y disparar un arma, ser miembro de una pandilla. Porque cuando un oficial hace un expediente formalmente, o si tú vas a hablar con él, él tiene una hoja especial para eso, donde dice quién estás entrevistando, quién es el que lo entrevista, a qué hora, en qué lugar, quién está presente, y él tiene muchas características para que esa hoja sea válida, que es requerida por la policía de Los Ángeles. Esta hoja era una hoja en blanco, sin nada, no dice quién la escribió, no dice con quién supuestamente yo hablé, pero aún así el fiscal espantó a mi abogada. La conocí 2 días o un día antes de que comenzara nuestro juicio. Nunca leyó nada. En el caso de Jaime Ponce, pues efectivamente se dibujan 2 cosas. La primera es un indebido análisis del caso, porque vemos que no hay un conocimiento de cuáles son sus derechos. Y en segundo lugar, vemos que la parte que representó a esa persona no aportó de manera adecuada las pruebas. Y eso me parece sumamente interesante, porque la prueba y ofrecerla de una manera adecuada pues puede desvirtuar lo que se establece en contra de una persona. El estado de vulnerabilidad en el que se encuentra la población con un estatus irregular en Estados Unidos facilita la proliferación de servicios legales dirigidos por gente sin escrúpulos que genera jugosas ganancias, aprovechando la ignorancia y el miedo que embarga a las víctimas. Pagué a muchos abogados para que hicieran el trabajo de ellos, que fuera someter peticiones a la corte, hablando por mí, que hablaran por mí, pidieran por mí para la corte, pero nunca lo hicieron.
es muy penoso. Te lo digo como un migrante que vivió 30 años en Chicago. Hay muchos pseudoabogados en Estados Unidos que lucran con la ignorancia de los mexicanos y de los inmigrantes latinoamericanos principalmente. Les prometen, si me das $5,000, yo tengo un contacto en inmigración para que te aparten una visa. Ya va a haber un programa, una amnistía, ya va a haber una forma de que te regularices, pero mira, puedo yo arreglar. La cantidad de fraude que se comete en nuestra comunidad es impresionante. En aquel entonces yo no entendía inglés, no hablaba, no lo leía, no comprendía lo que estaba pasando. Por la misma razón de que no comprendía, yo nunca dije nada. La policía dijo que yo tenía un récord criminal grandísimo y dijeron que ellos tenían la prueba. Mi abogada no me ayudó, así que el fiscal decía, tengo esto, y mi abogada decía, ok, bueno, sí lo tienes. Pero ella nunca dijo, pues yo también lo quiero ver. Enseñárselo al jurado. O sea que el jurado se estaba guiando con una idea errónea porque solamente estaba escuchando, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y en realidad no lo tenían. En marzo del 99 me sentenciaron a 47 años a vida por una conspiración de muerte, 2 intentos de muerte, disparar un arma y pertenecer a una pandilla. Jaime inició su condena en la prisión de máxima seguridad de Pelican Bay, ubicada en el norte del estado de California. Solicitada por encargo del Departamento Correccional de California para alojar a los internos más peligrosos, esta prisión era la respuesta al surgimiento de la violencia descontrolada entre pandillas de latinos, algunas de ellas surgidas en Salinas, California. Fraternidades mexicanas llamadas Nuestra Familia y la Mafia Mexicana, ambas poderosas organizaciones criminales al interior de la prisión, se ubican en este espacio donde diariamente luchan entre sí por el control del poder, extendiendo su fuerza aún fuera de los límites de Pelican Bay. A este mundo llegó Jaime a los 19 años. Como venía de Los Ángeles, los llamados sureños lo acogieron. La Mexican Mafia Gang tenía un nuevo integrante. Yo nunca entendí eso, que decían, pues ya no hagas tu papeleo, ya nada más te vas a morir aquí, pues haz todo lo mejor que puedas aquí para ser alguien. Ser alguien sería como tratar de ser alguien importante dentro de la pandilla, como navajear a muchas personas, Ganarte como el respeto. Ganarte más respeto, ganarte una posición sabiendo que si algo se va a hacer, tú vas a levantar la mano y decir yo lo hago. Que si te dicen, pues lo tienes que hacer de todos modos, pero no es que te forzan físicamente que te digan hazlo, pero psicológicamente sabes que si no lo haces, pues te lo van a hacer a ti. Y pues sí, lastimé a varias personas cuando estaba en la cárcel. Era por lo mismo de que rompe las reglas, pues sabes que te van a hacer algo. Y la mayor parte de los casos, pues el que te lo va a ser tu amigo. Por eso es. Y te dicen, no es personal, solo son negocios. Tú sabes lo que hiciste y por qué te estamos haciendo esto. Jaime nunca perdió la esperanza de salir de prisión y luchó incesantemente para buscar que las puertas de la prisión se abrieran, tras analizar las continuas violaciones durante el proceso judicial. Así que después te digo, aprendí inglés y yo mismo con otros compañeros me ayudaban a hacer mociones, que me ayudaban, pues les pagaba. Es una primera ayuda de todos modos. Y poquito a poquito empecé a meter papeles en la corte. Y metía uno y metía otro. Hasta que finalmente la corte de Los Ángeles dijo que sí tenía méritos de lo que yo estaba hablando, que sí tenía sentido lo que yo decía y que no tenía sentido la sentencia que me habían dado, que era larguísima. El proyecto para los inocentes de la Escuela de Leyes de la Universidad de Loyola está dedicado a la exoneración de los condenados injustamente en el condado de Los Ángeles. Los abogados y estudiantes de Loyola persiguen demandas de inocentes a través de entrevistas a testigos, examinando expedientes y redactando reclamos. Hasta ahora, este trabajo ha dado la libertad a 5 clientes. Cuando la Escuela de Loyola recibe mi expediente, es porque mi prima les mandó una carta, mi mamá les mandó una carta y yo les escribí diciendo,
a la corte dice que tengo mérito para que tú veas mi caso. Mr. Ponce contacted us when he had filed a document to try to attract the attention of a judge so that he could prove his innocence, and contacted us and asked us for help. And we knew that because he had started this process, it was probably his last real chance to prove his innocence and get out of prison. Cuando ellos leen todo el expediente, ellos se dan cuenta de todas las anormalidades que había. La más principal fue que había una declaración en inglés donde decía que Jaime Ponce había disparado a estas personas. Esta declaración estaba escrita en inglés. No, tenía mi nombre abajo, no es mi firma, solamente dice Jaime Ponce. Así que eso la fiscalía decía que yo lo escribí, que yo dije que sí, intenté matar a estas personas. Entonces yo le dije, nunca escribí inglés antes, esa no es mi letra. Were there any violations in the right process in this case specifically since his detention? Yeah, well, we believe that there were a couple of different due process violations. In addition to his being innocent, we also believe that there was police misconduct and false testimony in his case, which were due process violations, as well as a Sixth Amendment violation to right of counsel because his attorney who was defending him at his trial did such a poor job that it was a violation of the Sixth Amendment of the U.S. Constitution. Unfortunately, we never actually proved any of these claims because we ultimately went through a different process to get him released from prison as soon as possible, and we never had a final hearing to determine, to prove those other claims. El caso de Jaime Ponce es un ejemplo muy claro de cómo los departamentos de policía y algunas autoridades policíacas allá ven a México y especialmente a los mexicanos indocumentados como algo negativo. What about the human rights? Were there any violations to his human rights? Well, those are all violations of human rights, really. I mean, he has the right under our Constitution to the process that he's entitled to, but I mean, those are human rights. Everybody has the right to a fair trial and to not be in prison if they're innocent. Porque finalmente la corte obligó a la policía de Los Ángeles a que nos diera esos reportes de la policía. Y como te digo, en esos reportes había gente que vio la balacera. Y también ellos fueron a buscar a la primera víctima, que dijo que fue alguien más. Cuando ellos fueron a buscar a esta persona, ellos se dieron cuenta que lo habían matado. We were concerned that the process would take unfairly too long, and we got an opportunity to make a deal for his release before we would have had to go through the lengthy process that might have taken another few years. And so we asked Mr. Ponce if he would prefer to just make that deal and be released from prison instead of going through that other lengthy court process. Así que todas estas incoherencias, cuando los abogados los ponen en papel y se lo enseñan a la corte, el fiscal también recibe una copia. Cuando el fiscal recibe una copia y ya se está acercando los días para que yo vaya a una corte, es cuando él decide contactar a mis abogados y decirle, pues está bien, para terminar esto y cerrarlo sin otro juicio y ahorrarnos el trabajo y los problemas, pues si él quiere yo lo dejo ir, pero condición que no va a demandar al departamento de correccionales, que no va a demandar a la detective, que no va a demandar al estado de California, que no va a demandar a nadie, que va a ceder su derecho de una apelación, que fue lo que duele, y se tiene que autodeportar.
Pero si ya quiere hacer eso, se va a su casa en unos días, en un par de días. Y el caso de Jaime, cuando tú platicas con él, te va diciendo cómo fue su calvario. Pero también cómo, para poder tener el beneficio de un abogado en este proyecto que fue parte, tuvo que renunciar a un derecho de él, de poder demandar al Estado de California por la violación sistemática que hicieron a sus derechos humanos. Eso también no está bien. Nosotros como mexicanos, como Secretaría del Migrante, como gobierno del Estado, decimos no está bien. ¿Cómo le vas a pedir a un ser humano que renuncie a sus derechos? Pero él lo aceptó, con tal de tener una salida a una libertad. Tiempo de pensar y tiempo de actuar. Los años y el aburrimiento llevaron a Jaime a descubrir un talento que afloró y que con los años perfeccionó, que lo llevó a pasar las horas y los meses y también los años de confinamiento. El dibujo y la pintura fueron parte de la terapia para no dejar de luchar y para no dejarse morir. Tras los meses después de su liberación y de regreso en Morelia, Jaime comparte su experiencia con jóvenes estudiantes. ¿Quién lo sabe? Tal vez su historia permita conocer el otro lado del sueño americano. Hoy, solo importa ser libre. Por fin.